Un martes cualquiera, abres tu aplicación de inversiones, sin razón especial, y ves el número. Ha crecido. No mucho, pero lo suficiente para que lo notes. Y por un instante sientes algo que no esperabas. Esperanza. Pero entonces haces el cálculo mental. Piensas en cuánto tiempo tardaste en llegar hasta aquí. Piensas en lo lejos que todavía estás. Y ese número que hace un segundo te ilusionaba, ahora parece un recordatorio cruel de todo lo que te falta, de cuántos años más tienes que aguantar, de cuánto esfuerzo queda por delante. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre cómo ves tu dinero. Hola, soy Fabi, el inversor vago, pero que nunca te engaña. Si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones honestas sobre dinero, suscríbete al canal. Te lo agradezco de verdad. Y ahora entremos en materia. Porque hay algo que nadie te explica cuando empiezas a invertir. Algo que si lo hubieras sabido antes, habrías vivido el proceso de forma completamente distinta. No todas las etapas del camino hacia la libertad financiera se sienten igual. Hay momentos específicos, cifras concretas, donde algo hace clic, donde las reglas del juego cambian, donde la matemática empieza a trabajar para ti en lugar de en tu contra. Y la mayoría de la gente no sabe que existen estos puntos de inflexión hasta que ya los ha cruzado, mirando atrás, preguntándose por qué de repente todo se siente distinto. Hoy vamos a hablar de 3 hitos que transforman tu relación con el dinero de forma real y profunda. 100.000 euros o dólares invertidos, 500.000, 1.000.000. Y te voy a explicar no solo qué ocurre matemáticamente en cada uno, sino qué le pasa a tu cabeza, a tu comportamiento, a tu forma de ver la vida cuando los cruzas. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental, porque si no lo entiendes, todo lo demás no tiene sentido. ¿Cuál crees que es la diferencia principal entre alguien que vive con tranquilidad financiera y alguien que vive constantemente estresado por el dinero? La mayoría dirá que los ingresos, que unos ganan más que otros. Y claro, los ingresos importan, pero los datos cuentan una historia muy distinta. Las encuestas de grandes instituciones financieras revelan que casi la mitad de las personas con sueldos por encima de la media describen su situación como vivir al límite, de mes en mes. Y al mismo tiempo, estudios del Banco de España y de instituciones similares en Latinoamérica muestran que más de un 40% de las familias no podrían afrontar un gasto imprevisto de 400 euros sin endeudarse o vender algo. Esto nos dice algo importantísimo. Los ingresos no crean seguridad financiera. Lo que crea seguridad es lo que conservas, lo que inviertes, y fundamentalmente los umbrales que has cruzado. Porque una vez que superas ciertos niveles de patrimonio invertido, tu vida financiera opera bajo reglas completamente distintas. El estrés se reduce, las opciones se multiplican, y el dinero empieza a generar dinero de una manera que parece casi injusta comparada con cuando empezaste. Déjame que te explique por qué. Cuando estás empezando, cada euro que inviertes parece un sacrificio. Estás renunciando a algo real hoy por un beneficio abstracto en el futuro. Y tus rentabilidades, aunque sean buenas en porcentaje, se traducen en cantidades pequeñas en términos absolutos. Inviertes 5.000 euros, consigues un 10% de rentabilidad. Has ganado 500 euros. Está bien, pero no cambia tu vida. No sientes que tu dinero esté trabajando duro de verdad. Esto es exactamente por qué tanta gente abandona en las primeras etapas. Hacen todo bien durante 1 o 2 años. Revisan sus cuentas y piensan, ¿esto es todo? ¿Tanto esfuerzo para llegar aquí? No se dan cuenta de que están en la parte más dura del camino. Están empujando una roca cuesta arriba, y la cima parece imposiblemente lejana. Y aquí viene el primer hito que lo cambia todo. Quédate conmigo porque lo que te voy a contar sobre este primer umbral es probablemente lo más valioso que vas a escuchar hoy. 100.000. Charlie Munger, el legendario socio de Warren Buffett durante décadas, afirmó en varias ocasiones que esta es la barrera más difícil de superar en el camino hacia la riqueza. Y tenía razón. Pero no por las razones que la mayoría imagina. Llegar a 100.000 no es solo una cuestión de disciplina.
es sobrevivir al periodo donde tus aportaciones pesan infinitamente más que tus rentabilidades. Piénsalo así. Si ahorras e inviertes 800 euros al mes, con una rentabilidad media anual del 7%, vas a tardar aproximadamente 7 años en llegar a tu primer 100.000. Durante esos 7 años, la gran mayoría del crecimiento de tu cartera habrá venido de tu bolsillo, no de tus inversiones. Tú estás haciendo casi todo el trabajo. Pero en el momento en que cruzas ese umbral, algo cambia. Ahora tienes una base real. Un 7% sobre 100.000 son 7.000 euros al año. No es una fortuna, pero es dinero meaningful. Dinero que se genera mientras duermes, mientras trabajas, mientras vives. Por primera vez, tu dinero empieza a tirar del carro contigo. Y la transformación psicológica es igual de importante que la matemática. Hay investigaciones en economía conductual que demuestran que el estrés financiero deteriora literalmente la función cognitiva. Cuando te preocupas por el dinero, cuando operas en modo escasez, tu cerebro dedica recursos mentales a esa ansiedad constante. Tomas peores decisiones, eres más impulsivo, te cuesta pensar a largo plazo porque el corto plazo se siente urgente y amenazante. Tener una cartera sólida de 6 cifras crea espacio mental. No eres rico, no estás a salvo para el resto de tu vida, pero tampoco estás a un mal mes de una catástrofe. Esa seguridad cambia cómo piensas en todo. Negocias diferente en el trabajo porque no dependes desesperadamente de conservar tu empleo a cualquier precio. Tomas mejores decisiones de compra porque no reaccionas emocionalmente. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías amenazas. Te doy un ejemplo concreto. Estás en 70.000 euros invertidos y el coche se avería. Reparación importante, 2.000 euros. Si no tienes ahorros líquidos, eso es una crisis. Tarjeta de crédito, estrés, decisiones apresuradas tomadas con el estómago encogido. Pero si has cruzado los 100.000 y además tienes un fondo de emergencia, ese mismo problema es una molestia, no una catástrofe. Mismo evento, experiencia radicalmente distinta. Eso es el poder de los umbrales. Ahora bien, y esto es crucial, aquí es exactamente donde la mayoría de la gente comete el error que les cuesta años de retraso. Llegan a 100.000 y sienten que lo han conseguido. Han estado sacrificándose, han sido disciplinados y quieren celebrarlo. Se cambian de piso, compran un coche mejor, empiezan a salir más a cenar, a viajar más, a darse más caprichos. Y antes de que se den cuenta, su tasa de ahorro ha caído y su estilo de vida se ha expandido para absorber todos sus ingresos. Esto tiene un nombre: inflación de estilo de vida. Y es el asesino silencioso de la construcción de patrimonio. Porque el periodo entre 100.000 y 500.000 es exactamente cuando el interés compuesto empieza a acelerar de verdad. Si ahojas ahora el pie del acelerador, estás sacrificando los años en que la matemática trabaja más fuerte a tu favor. Déjame mostrarte con números sencillos por qué esto importa tanto. Si tienes 100.000 invertidos y sigues aportando 800 euros al mes, con un 7% de rentabilidad media anual, llegarás a 200.000 en aproximadamente 5 años. Pero de 200.000 a 300.000 solo te llevará unos 3 años y medio. Y de 300 a 400, menos de 3 años. La roca ya va cuesta abajo. Cada hito llega más rápido que el anterior. ¿Lo ves? Esto es exactamente por qué debes seguir viendo este video. Porque lo que viene ahora, el segundo umbral, es donde el juego cambia de dimensión. 500.000. En este punto, el juego se transforma dramáticamente. Un 7% de rentabilidad sobre $500,000 son 35.000 euros al año. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, es comparable al salario medio de muchas personas en España o en países de Latinoamérica como Colombia, Perú o México. Tu cartera está generando el equivalente a un sueldo completo sin que tú hagas absolutamente nada. Obviamente, esto es una media a lo largo del tiempo. Habrá años donde suba un 20% y años donde baje un 15%. El mercado no te paga en cómodas cuotas mensuales. Pero en promedio, a lo largo de décadas, tus inversiones están generando cantidades serias de dinero. Este hito transforma tu relación con el riesgo de una manera que no esperarías. Cuando solo tienes 50.000 invertidos y el mercado cae un 20%, la sensación es devastadora. Has perdido 10.000 euros. Eso es dinero real. Cuando tienes 500.000 y el mercado cae un 20%, sí, has perdido 100.000 euros en papel.
Duele, pero también tienes la perspectiva y la estabilidad financiera para saber que los mercados se recuperan. Puedes permitirte esperar. No tienes que vender en pánico en el peor momento porque necesites el dinero. Los estudios de grandes gestoras e intermediarios financieros confirman esto. Los inversores con carteras más grandes tienen una probabilidad mucho mayor de mantenerse invertidos durante las caídas del mercado. Han desarrollado la resiliencia psicológica que viene de la experiencia y de la estabilidad. Mientras tanto, los inversores más nuevos, con carteras más pequeñas, venden desproporcionadamente en el peor momento posible, materializando pérdidas y perdiéndose la recuperación posterior. A los 500,000 también empieza a ser práctico y significativo diversificar de verdad. Puedes distribuir entre distintas clases de activos, distintas regiones geográficas, distintos estilos de inversión. Si quieres, parte de tu cartera puede generar ingresos vía dividendos. Estamos hablando de 10-15,000 euros al año que puedes reinvertir o usar para cubrir gastos. Y hay algo que pocas personas mencionan. A los 500,000 empiezas a experimentar lo que yo llamo permiso financiero. Te das permiso para tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres, no solo en lo que puedes permitirte económicamente. Quizás aceptas un trabajo ligeramente peor pagado, pero más satisfactorio, porque ya no necesitas maximizar cada euro. Quizás te tomas un mes entre trabajo y trabajo sin que sea un drama. Quizás por fin haces ese viaje que llevas años posponiendo porque tenías miedo de gastar el dinero. Esto no es irresponsabilidad, esto es tener opciones, y las opciones cambian cómo te mueves por el mundo. Pero seamos honestos sobre lo que cuesta llegar aquí. Si empiezas desde cero, incluso con buenos ingresos y una tasa de ahorro sólida, llegar a 500,000 va a llevar tiempo, probablemente entre 10 y 15 años de esfuerzo consistente, una década entera. Eso es mucho tiempo diciendo que no a cosas, mucho tiempo viendo cómo otros a tu alrededor parecen gastar más libremente mientras tú mantienes el mismo coche de siempre, mucho tiempo de gratificación diferida. Por eso siempre digo que la verdadera victoria no es el dinero. La verdadera victoria es en quién te conviertes durante el proceso de construirlo. Para cuando llegues a los 500,000, habrás desarrollado hábitos que la mayoría de la gente nunca construye. Controlas tus gastos sin obsesionarte. Automatizas tu ahorro para que la disciplina no dependa de tu fuerza de voluntad mensual. Entiendes la diferencia entre una inversión y un gasto. Has aprendido a convivir con la incomodidad en lugar de intentar comprar la salida inmediata. Esas capacidades se transfieren a cada área de tu vida. La persona que puede diferir la gratificación durante 10 años para construir $500,000 es la misma persona que puede comprometerse con un objetivo de salud a largo plazo, con una carrera difícil pero significativa, con una relación que requiere esfuerzo real. Has entrenado tu mente para pensar en décadas, no en días. Y si crees que los 500,000 ya suenan bien, espera a que lleguemos al tercer hito, porque lo que sucede a nivel mental cuando cruzas el millón es algo que muy poca gente llega a experimentar y mucho menos a comprender antes de vivirlo. 1,000,000. Hay algo casi mítico en esta cifra. Está grabada en nuestra cultura como la definición de ser rico. Y aunque 1,000,000 de euros o dólares no es lo que era hace 40 años en términos de poder adquisitivo, no hay manera de negar que tener 7 cifras en inversiones te pone en una categoría verdaderamente reducida. Según datos del Banco Central Europeo y estudios similares en Latinoamérica, menos del 10% de los hogares alcanza un patrimonio neto de 1,000,000, contando todos sus activos, incluida la vivienda. El porcentaje con 1,000,000 en activos puramente invertidos es mucho más pequeño. En este nivel, todo lo que hemos hablado antes se amplifica. Un 7% sobre 1,000,000 son 70,000 euros al año, más que el ingreso medio de la mayoría de los hogares en España o en cualquier país latinoamericano de ingreso medio. Tus inversiones están generando más riqueza de la que la mayoría de personas gana trabajando. El interés compuesto ya hace el trabajo pesado. Tus aportaciones, aunque siguen siendo valiosas, se convierten en un porcentaje cada vez menor de tu crecimiento total. Pero lo que realmente cambia al llegar al millón va mucho más allá de la matemática. Tu mentalidad pasa de acumular a preservar y optimizar. Cuando estabas construyendo hacia este hito, cada decisión giraba en torno al crecimiento. ¿Cómo ahorro más? ¿Cómo gano más? ¿Cómo llego antes?
Pero una vez que llegas, las preguntas cambian fundamentalmente. ¿Cómo protejo lo que he construido? ¿Cómo hago que esto dure? ¿Cómo optimizo para la vida que realmente quiero vivir? Este es un cambio psicológico profundo que sorprende a mucha gente. Algunos nuevos millonarios se paralizan por el miedo. Se vuelven ultraconservadores, aparcando todo en cuentas de bajo rendimiento por miedo a perder lo que han tardado décadas en construir, y así pierden la posibilidad de seguir creciendo. Otros hacen exactamente lo contrario, se sienten invencibles y asumen riesgos desproporcionados que destruyen su cartera. Encontrar el equilibrio entre confianza y prudencia es el verdadero reto de esta etapa. Al llegar al millón, también empiezas a pensar en cosas que probablemente nunca habían cruzado tu mente con urgencia real. Planificación hereditaria, optimización fiscal, legado. ¿Qué ocurre con este patrimonio cuando ya no estés? Estas no son preguntas mórbidas, son preguntas prácticas de una persona que ha construido algo significativo y que merece una gestión cuidadosa y reflexiva. Hablemos de lo que puedes hacer concretamente con una cartera de 1.000.000. Usando la regla del 4%, que es una referencia ampliamente estudiada que sugiere que puedes retirar aproximadamente un 4% de tu cartera anualmente con una probabilidad razonable de que dure 30 años. 1.000.000 podría teóricamente sostener unos 40.000 euros al año en retiros. Eso no alcanza para vivir con lujos en una gran ciudad europea o latinoamericana, pero combinado con otras fuentes de ingresos, una pensión o en una zona de coste de vida moderado, es absolutamente suficiente para tener seguridad real y flexibilidad auténtica. Algunos inversores con este patrimonio eligen trabajar diferente. Negocian trabajar 4 días a la semana porque no necesitan ese ingreso adicional. Se toman años sabáticos. Persiguen proyectos de los que se sienten apasionados o montan negocios sin la presión desesperada de necesitar beneficios inmediatos. Esto es lo que a veces se llama tener suficiente, no riqueza infinita, sino suficiente para vivir bien sin ansiedad financiera constante. Y aquí viene algo que mucha gente descubre en esta etapa y que merece que lo digamos claramente. Más dinero no significa necesariamente más felicidad, pero sí significa menos problemas. La investigación sobre dinero y bienestar es consistente en esto. Los ingresos adicionales correlacionan con mayor bienestar hasta cierto punto, y a partir de ahí la relación se debilita. Pero el patrimonio, tener activos, sigue aportando beneficios más allá de ese umbral de ingresos, porque proporciona seguridad y libertad. Un millonario con ingresos modestos, sin deudas y sin estrés financiero, frecuentemente reporta mayor satisfacción vital que alguien que gana cantidades muy superiores, pero vive al límite de sus posibilidades. No se trata del número en sí mismo, se trata de lo que ese número hace posible. Ahora, antes de terminar, necesito decirte algo importante. He hablado de estos hitos como si fueran el único camino hacia una buena vida, y eso no es verdad. Mucha gente vive vidas profundamente plenas, sin alcanzar jamás estas cifras, y muchos millonarios son profundamente infelices. El dinero es una herramienta, resuelve problemas de dinero, no resuelve problemas humanos. Pero para quienes estáis viendo esto con el objetivo de construir patrimonio, de tener la seguridad y las opciones que viene con la estabilidad financiera, entender estos hitos importa, porque el camino se siente diferente dependiendo de dónde estás. El desánimo que sientes con 20.000 euros invertidos es real, pero también es temporal. El estancamiento que percibes en los 70.000 parece interminable, pero hay un punto de inflexión que se acerca. Los miedos que tendrás en los 500.000 son distintos a los del millón, y ambos son diferentes a los del principio. Permíteme compartirte orientación práctica para donde quiera que estés en este camino ahora mismo. Si estás trabajando hacia tu primer 100.000, tu único trabajo es la consistencia. Automatiza tu ahorro. Invierte en fondos indexados diversificados globalmente. Mantén tus gastos bajo control. No te obsesiones intentando optimizar la rentabilidad en un 1/4 de punto porcentual. Las grandes victorias en esta etapa vienen de ahorrar más y mantenerte firme. Cada euro que inviertes hoy tiene décadas para crecer. Trata esta fase como la construcción de los cimientos. No es glamuroso, pero todo lo demás depende de esto. Si estás entre 100.000 y 500.000, aquí es donde empieza a importar el pensamiento estratégico. Maximiza los vehículos fiscalmente eficientes que tengas a tu disposición.
ya sean planes de pensiones, cuentas de ahorro con ventajas fiscales o las estructuras equivalentes en tu país. Entiende tu distribución de activos y ten una razón clara para tus decisiones. Considera si aumentar tus ingresos a través de un cambio profesional, una negociación salarial o un proyecto paralelo podría acelerar tu línea de tiempo. Un aumento de 10.000 euros al año invertido durante 20 años vale mucho más de 10.000 euros. Y en esta etapa, sé especialmente vigilante con la inflación de estilo de vida. La tentación de subir el nivel de vida será fuerte a medida que crezca tu patrimonio. Resístela, al menos hasta que estés en un territorio donde tus rentabilidades hagan la mayor parte del trabajo. Si estás acercándote al millón o ya lo has cruzado, enhorabuena de verdad. Es un logro significativo que ha requerido años de disciplina. Ahora tu foco debe desplazarse hacia la optimización y la protección. Asegúrate de que tu distribución de activos refleja tu tolerancia real al riesgo y tu horizonte temporal. Considera trabajar con un asesor financiero fiduciario para planificación fiscal compleja. Piensa en los aspectos básicos de la planificación hereditaria, aunque te parezcan lejanos. Y sobre todo, date permiso para disfrutar de algo de lo que has construido, no de forma impulsiva, sino con intención y conciencia. ¿De qué sirvió todo ese sacrificio si no puedes usar la libertad que has creado? Independientemente de tu hito actual, quiero dejarte con esto. Los números importan, pero no son toda la historia. La persona en que te conviertes mientras persigues estos objetivos importa más que los objetivos en sí. La disciplina, la paciencia, la capacidad de pensar a largo plazo. Estas son las verdaderas recompensas. El dinero es simplemente la evidencia de que has desarrollado esas cualidades. Y si estás viendo esto sintiéndote desanimado porque estas cifras parecen imposiblemente lejanas, te entiendo completamente. Yo también lo sentí así, pero aquí está lo que he aprendido. El tiempo va a pasar de todas formas. 5 años desde ahora, 10, 20, vas a estar en algún sitio. La pregunta es si estarás más adelante o todavía atascado en el mismo punto, deseando haber empezado antes. Tienes más control del que crees. No sobre los mercados financieros, no sobre la economía, no sobre la inflación, ni los tipos de interés, ni ninguno de esos factores macroeconómicos que se sienten tan abrumadores. Pero sí sobre tus propias decisiones, sobre tus gastos, sobre tu tasa de ahorro, sobre cómo te presentas cada mes, año tras año. De ahí viene la riqueza real, no de la suerte, ni de la herencia, ni de ninguna estrategia secreta. De personas ordinarias tomando decisiones consistentes durante periodos de tiempo extraordinariamente largos. Eso es todo el juego. Y ahora ya conoces los hitos que te esperan en el camino. Cuéntame en los comentarios, ¿hacia cuál de estos umbrales estás trabajando ahora mismo? O si ya has cruzado alguno, ¿qué fue lo que más te sorprendió de cómo te sentiste al llegar? Me encanta leer vuestras experiencias reales. Si este video te ha ayudado a ver tu camino financiero de forma diferente, dale a me gusta y suscríbete para más conversaciones honestas sobre dinero. Nos vemos en el próximo.